Argentina llega al Mundial 2026 como una de las favoritas, y eso suena completamente normal. Lo extraño es que si revisas las últimas grandes selecciones campeonas del mundo, casi ninguna consiguió mantenerse en la cima durante tanto tiempo. Algunas se desplomaron, otras envejecieron demasiado rápido y otras simplemente dejaron de dar miedo. Entonces surge una pregunta incómoda. ¿Argentina sigue siendo la mejor selección del planeta? ¿O seguimos viendo a la Argentina de Qatar 2022 aunque esa versión ya no exista? Porque una cosa es ganar un mundial y otra muy distinta es seguir siendo favorita 4 años después. Mientras selecciones como Francia, España, Inglaterra o Portugal evolucionaron y renovaron piezas importantes, Argentina tuvo que enfrentar un desafío diferente: demostrar que lo de Qatar no fue el punto más alto de una generación irrepetible. Y aquí es donde aparece el debate. Hay quienes creen que sigue siendo el equipo a vencer, y hay quienes piensan que todavía vive del recuerdo de aquella noche en Qatar. Así que hoy vamos a analizar algo mucho más interesante que simplemente contar títulos o victorias. Vamos a responder una pregunta. ¿La Argentina actual sigue siendo favorita por lo que es hoy o por lo que fue ayer? Capítulo 1. El problema de ser campeón. Hay algo curioso que ocurre con todos los campeones del mundo. Después de ganar, dejan de ser evaluados como cualquier otra selección. Empiezan a vivir bajo una lupa distinta. Cada victoria confirma que siguen siendo fuertes, pero cada empate parece una señal de decadencia y cada derrota genera dudas inmediatas. Le pasó a España después de 2010, le pasó a Alemania después de 2014, le pasó a Francia después de 2018. El campeón siempre tiene que demostrar 2 veces más. Ahora bien, aquí aparece una contradicción interesante. Argentina no solo mantuvo resultados, también mantuvo una imagen extremadamente positiva. Y eso no suele ocurrir, porque normalmente el desgaste aparece rápido. Entonces surge otra pregunta. Si tantos campeones se cayeron después de tocar la cima, ¿por qué Argentina parece seguir estando en la conversación? La respuesta tiene menos que ver con Qatar de lo que muchos creen, y más con algo que veremos en un momento. Capítulo 2. El mayor error al analizar a Argentina. Cuando se habla de Argentina, la mayoría de personas piensa inmediatamente en Messi. Y tiene sentido. La imagen más poderosa del fútbol moderno es Messi levantando la Copa del Mundo. Pero ahí aparece un problema. Mucha gente sigue analizando a Argentina como si dependiera exclusivamente de él. Y eso ya no describe completamente a esta selección. Porque si algo cambió desde Qatar es que Argentina dejó de sentirse como un equipo construido alrededor de una sola figura. Hoy hablamos de un bloque, de una estructura, de automatismos, de jugadores que saben exactamente qué hacer. Un ejemplo sencillo: cuando una selección depende de una estrella y esa estrella desaparece del partido, el equipo suele sufrir. Pero Argentina ha tenido partidos donde distintas figuras asumieron protagonismo según lo que necesitaba el encuentro. Y eso es una señal de madurez. Ahora bien, que Argentina ya no dependa exclusivamente de Messi no significa automáticamente que sea la mejor selección del mundo. De hecho, aquí aparece el principal argumento de quienes creen que está sobrevalorada. Y es un argumento bastante razonable. Capítulo 3. El argumento contra Argentina. Los críticos dicen algo muy simple. Argentina sigue siendo favorita porque ganó el Mundial. Y sinceramente es una observación que merece atención, porque la memoria colectiva en el fútbol es poderosa, muchísimo más de lo que parece. Piensa en esto. Si 2 selecciones tienen un nivel parecido, la mayoría de personas elegirá como favorita a la que tenga la imagen más fuerte. Y pocas imágenes son tan fuertes como la de un campeón del mundo. Por eso existe la duda: ¿cuánto de la percepción actual de Argentina proviene realmente de su rendimiento? ¿Y cuánto proviene del recuerdo emocional de Qatar? Porque no son lo mismo. Una cosa es respeto y otra muy distinta es nivel actual. Pero aquí aparece un detalle que suele ignorarse. Los recuerdos por sí solos no mantienen una selección en la élite durante 4 años. Tarde o temprano la realidad termina imponiéndose. Entonces, si Argentina sigue apareciendo entre las favoritas, ¿será únicamente por nostalgia? ¿O quizás haya algo más? Capítulo 4. Lo que realmente hace peligrosa a Argentina. Muchas selecciones tienen grandes futbolistas. Algunas incluso tienen más talento individual,
Pero hay algo que suele marcar diferencias en los mundiales: la capacidad para competir cuando las cosas salen mal. Y ahí es donde Argentina construyó gran parte de su identidad. Porque no es una selección que dependa únicamente de dominar partidos. También sabe sobrevivirlos. Puede ganar jugando bien, puede sufrir, puede adaptarse, puede cambiar registros, y eso es extremadamente valioso en torneos cortos. Pensemos en algo: ¿cuántas veces gana el Mundial la selección que juega mejor fútbol durante todos los partidos? No tantas. Muchas veces gana la que mejor responde a los momentos incómodos, la que encuentra soluciones cuando el plan original deja de funcionar. Y Argentina ha demostrado repetidamente esa capacidad. Pero cuidado, porque esto tampoco significa que sea invencible. Y aquí llegamos a la parte más importante del análisis. Capítulo 5. El mundo ya no es el mismo que en Qatar. Mientras Argentina mantenía una base sólida, sus rivales también crecieron. Y este detalle es fundamental, porque para evaluar si una selección sigue siendo favorita, no basta con mirar únicamente a esa selección. Hay que mirar al resto. Hoy existen equipos con plantillas más profundas, otros con generaciones jóvenes que ya maduraron, y otros que llegan con menos presión. Eso cambia completamente el escenario. Por ejemplo, una selección puede ser igual de buena que hace 4 años, y aún así tener más dificultades para ganar un mundial. ¿Por qué? Porque la competencia es más fuerte. Y eso es exactamente lo que ocurre en 2026. La pregunta ya no es si Argentina sigue siendo excelente. La pregunta es si sigue siendo suficientemente excelente para mantenerse por encima de todos. Y aquí es donde la discusión se vuelve realmente interesante, porque la respuesta no es tan obvia como muchos creen. Capítulo 6. ¿Entonces sigue siendo favorita? Llegados a este punto aparecen dos posturas. La primera dice: Argentina ya no es la misma que ganó Qatar. Y es verdad, ninguna selección permanece idéntica durante 4 años. La segunda dice: Argentina sigue viviendo del recuerdo. Y ahí es donde las cosas se complican, porque una selección no permanece entre las favoritas durante tanto tiempo únicamente gracias a un recuerdo. Los recuerdos generan reputación, pero la reputación no gana partidos. Lo que mantiene a un equipo en la élite son sus respuestas dentro del campo, su capacidad de competir, su estabilidad, su identidad, y Argentina sigue teniendo esas características. Eso no garantiza que vaya a ganar el Mundial, ni siquiera garantiza que llegue a la final, pero sí explica por qué sigue siendo considerada una amenaza real para cualquiera, y quizá esa sea la diferencia más importante de todas. Conclusión: al inicio del video planteamos una pregunta incómoda: si Argentina seguía siendo favorita o si simplemente seguía viviendo de Qatar 2022. Ahora la pregunta se ve diferente, porque el verdadero debate nunca fue si el recuerdo de Qatar sigue siendo poderoso. Claro que lo es. El verdadero debate era si detrás de ese recuerdo todavía existía una selección capaz de justificarlo. Y ahí está la clave. Argentina ya no necesita demostrar que fue campeona del mundo. Eso quedó escrito para siempre. Lo que sigue demostrando es algo mucho más difícil, que 4 años después, cuando el recuerdo empieza a convertirse en historia, todavía hay razones para considerarla una de las selecciones que nadie quiere enfrentar. Y quizás por eso la pregunta correcta nunca fue si Argentina vive de Qatar. La pregunta correcta es esta: ¿cuántas selecciones pueden decir que 4 años después de tocar la cima, siguen obligando al mundo entero a tomarlas en serio?